Amén y amén. Cuando tomamos el texto de Romanos, capítulo número 12, verso 20 sobre todo, es una remembranza de un proverbio, el cual quisiera en esta noche también pues que me acompañara a leerlo. Cuando uno va al libro de los proverbios, en el capítulo número 25, uno puede considerar allí el mismo pasaje que acabamos de leer del verso 20, pero con un añadido, con algo especial que Dios quiere también darnos a conocer en esta hora. En Proverbios capítulo 25 nos dirá allí el Señor, versículo número 21, ¿lo tiene? Dice el Señor: si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviera sed, dale, dice allí, de beber agua. Y ahí continuará diciendo: porque ascuas, sí, o carbones, como se podría también interpretar, hablando de carbones, hablo de carbones encendidos, sí, porque ascuas amontonarás sobre su cabeza, y dice allí, y Jehová te lo pagará. En otras versiones dice, y Jehová te lo retribuirá. Amado, es evidente de que el apóstol Pablo está tomando como referencia este proverbio como una máxima para poderlo también implantar dentro de la iglesia, sobre todo la iglesia gentil. Mi querido hermano, la venganza, como creo que ya se lo vio la semana pasada, que fue el tema del cual se trató mucho, se habló mucho en el versículo número 19, la Biblia nos decía a nosotros: no os venguéis, ¿verdad?, vosotros mismos, sino que debemos de dejarle, dice allí, lugar a que la ira de Dios sí sea la que se encargue, y eso en su debido tiempo. Porque dice en el verso 19, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ya hemos visto desde el estudio del jueves anterior de qué forma Dios ha destinado un día para dar la retribución a todos los hombres, no solamente a los perversos, a los malvados, sino también a los justos, a los que han sido redimidos, pero Él se encargará de hacerlo. Ahora, en el verso número 20, ya el Señor nos quiere enfocar en cómo se debe de ser frente a un enemigo. Sí, en el verso anterior se decía que Él tomará venganza en sus manos por cada injusticia que Él pudiere considerar que se nos haya hecho. Pero en el verso 20 lo que Dios nos da a conocer de pantallazo así es cómo debemos de ser. ¿Cuál es la actitud correcta luego de que sabemos que tenemos a alguien que penosamente no le caemos bien, o alguien que es considerado a veces enemigo sin que uno lo sepa? O a veces posiblemente puede ser que sí haya alguna situación que se haya levantado o que uno mismo ha provocado, pero que luego de haber venido al Señor pedimos perdón, decimos en Dios que las cosas van a cambiar, pero esa persona no quiere ser, diríamos, no quiere tomar en consideración el cambio que el Señor hace, y como dicen por ahí los muchachos, nos tiran bandera negra. Ahora, en el verso 20, Dios nos hace saber cuál es la forma en la que yo debo de reaccionar frente a alguien que obviamente yo no le simpatice, diría el Chavo del 8. Dice acá: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale, dice la Escritura, y esto es una acción. Si él tiene el deseo de hambre, yo estoy, por la Escritura, obligado a saciar esa hambre. Si él está en necesidad de sed, yo estoy obligado a darle, dice la Escritura, ¿de qué? De beber. Ahora, ¿cómo reaccionar frente a esto? Yo entiendo, mi amado hermano, que es una posición bastante complicada tratar de identificarse con alguien que tú sabes que te ha hecho mal. Creo yo que es una batalla consigo mismo. Yo he podido poner, digamos así, a manera de una nota personal, para poder de alguna forma tratar digamos, de reconocer hasta dónde puede ser tan sensible y tan duro el corazón, que he puesto la siguiente referencia: ¿cómo vencer en este caso a un enemigo en función de lo que Dios me pide? Y claro, por ahí saldrá lo primero, con oración, que es evidentemente el recurso que el creyente tiene a la mano para que Dios comience a actuar primeramente en mí. Segundo,
amor y tercero, dominio propio. Creo que estas tres partes son las más importantes para poder tener un buen, diríamos, encuentro con alguien que tú sabes que no tiene algo para bien contra ti. Ahora, cuando hablo de oración, no hablo de la mera oración de la cual usted y yo de pronto decimos, Señor, sí, ese hombre o esa mujer que me hizo daño, ahí los dejo en tus manos y ya oré por él. No me refiero a eso. Me refiero a una especie como de, diríamos, de súplica personal por esa persona y a su vez por esa situación, a fin de que Dios, ojo, no tanto trabaje con él, sino conmigo. Porque más allá de cualquier otra rogativa, yo sé lo que Dios puede hacer con el corazón del hombre. De hecho, tenemos a flor de piel decir que el hombre no cambia al hombre, solamente Dios puede cambiar al hombre. Pero el cambio siempre deberá de iniciarse por mí. Yo no le puedo pedir a, digamos así, entre comillas, a mi enemigo, si que él cambie. Yo debo de cambiar para con él. Y obviamente a él, al ver mi cambio o al ver mi postura, se cumplirá lo que dice el proverbio. Que ascuas, dice allí, de fuego, sí, caerán, dice allí, o se hará arder sobre su cabeza. Son como carbones encendidos que se prenden y ese calor hará que le suba la temperatura al ver de pronto sí, la forma en que yo lo trato y él posiblemente decir, pero yo no quiero que me trates bien, yo quiero que te pongas como yo estoy contigo hasta para poder terminar en golpes o en insultos. Mi amado, haciendo el bien, como terminará diciendo el verso 21, yo solamente haciendo el bien, yo, mi amado, ganaré al mal. Solo haciendo el bien. Ahora, quisiera enfocarme en dos ejemplos bíblicos. Y de primera mano me voy a ir al Nuevo Testamento. Si voy a tomar como referencia la segunda carta de Timoteo. Yo quisiera, mi querido hermano, que usted considere algo especial en el área humana. No tanto espiritual, humana. Y aquí quisiera considerar lo que dice la segunda carta de Timoteo, capítulo número 4, verso número 14. Venga conmigo a la escritura, ¿sí? Segunda carta o epístola de Timoteo, capítulo número 4. ¿Lo tiene? Ya por el versículo número 14 nos dirá el Señor. Verso número 14. ¿Lo tiene? Pablo en esta carta, ya en la parte final, prácticamente en la doxología, comienza a despedirse de la gente. Pero aquí hay algo peculiar. Cuando él comienza a despedirse, hay algo que yo veo que a Pablo lo incomoda. Ahora, quisiera leer desde los primeros versículos de la doxología o de las saludaciones finales, donde dice el versículo número 9 en adelante. Y mira cómo va a cambiar el asunto. Dice allí, procura venir pronto a verme, pide ¿quién? Pablo, ¿a quién? A Timoteo. Dice, procura venir pronto a verme, porque Demas, mira que quiero ver la sensibilidad de cómo está Pablo aquí. Por lo menos en esta parte veo un Pablo humano, un Pablo sensible, un Pablo que no necesariamente por ser alguien espiritual lo superaba todo. No, mira, dice, porque Demas, dice, me ha desamparado, dice, amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Otro nombre o otro hermano, Crescente, fue a Galacia y Tito se fue ¿a dónde? A Dalmacia. Prácticamente lo que está diciendo es, me estoy quedando solo. Versículo número 11. Solo Lucas está conmigo. Y eso porque él era su doctor de cabecera. Toma, le dice allí a Marcos, y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. ¿Cuál Marcos? Sí, ese mismo Marcos, de hecho, de los apóstoles, es decir, Juan Marcos, el que yendo a Chipre luego se habría regresado, pero ahora ya estaba capacitado y Dios lo había levantado. Ahora, dice en el versículo número 12, a Tíquico lo envié, a Éfeso. Versículo número 13. Trae cuando venga el capote que dejé en Troas, en casa de ¿quién? De Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Versículo número 14. Y aquí
Pablo, mi amado, como que, diríamos, saca a relucir en una de sus, diríamos, una de sus situaciones que lo tenía descompuesto. Versículo 14 dice, Alejandro, no Mazzini, Alejandro el bíblico, Alejandro el calderero, sí, posiblemente aquel que tenía la función de mantener las calderas encendidas para que la temperatura en el lugar sea estable. Si sabemos que esto está dicho justamente en una región europea, donde usted sabe que el invierno es un frío que cala los huesos. Dice allí, Alejandro el calderero, dice, me ha causado, ¿qué dice la Escritura? No dice que me ha causado mucho mal, no, dice, me ha causado muchos males, muchos males. Y dice la Escritura, el Señor le pague conforme a sus hechos. Ahora, yo veo aquí a un Pablo, mi querido hermano, que está dolido. Veo a un Pablo que está de alguna forma, diríamos, en una situación de incomodidad para con este hombre. Aquí Pablo no le dice a Timoteo, ¿sabe qué? Ayúdame a orar por el calderero. Sí, o ayúdame a que Dios le toque su corazón y pueda de pronto, no sé, echarle más leña al fuego para que caliente toda la celda. Porque aquí Pablo está escribiendo desde un lugar donde las prisiones son su habitación. Pero desde allí Dios igual le dio la facultad de poder recibir visitas y de enviar a muchos, sí, a las labores propiamente de las misiones que se realizaban en aquel entonces. Mi amado, este hombre le había hecho mucho daño a Pablo, mucho daño. Dice que le había causado muchos males. Yo no sé si esos males solamente iban relacionados al asunto de mantener el lugar caliente o el lugar o el sector donde él estaba a temperatura para que no mueran de frío. Yo posiblemente podría ver al calderero haciendo eso y muchas otras cosas más que pudieron traer afectación a la vida de Pablo. Pero, sin embargo, usted verá aquí en este pasaje bíblico que Pablo no está pidiendo, como le he mencionado, a Timoteo que le ayude a orar para que cambie, en este caso Alejandro, y pueda de alguna forma experimentar el nacimiento en el Evangelio. No, él dice, el Señor se va a encargar de él. Al parecer aquí Pablo ha agotado todos los medios y solamente ahora él resuelve decir que Dios se encargue. Diría cualquiera lo del versículo número 19 que se estaba estudiando en Romanos 12. Señor, encárgate de él, tuya es la venganza. Ahora, ¿a dónde quiero llegar con esta porción que es la primera para poder despegar en este tema de hoy? Mi amado, habrá situaciones, ojo, habrá situaciones que por más que tú hagas el bien, que por más que tú te esfuerces de pronto en dejar bien parado el Evangelio del Señor, igual ellos te seguirán haciendo daño. No importa si tú dices, pero hermano, pero yo les predico de Cristo, yo les hablo del amor del Señor, les hablo del perdón, les hablo de la misericordia, pero ellos se me burlan, pero ellos siempre buscan mi mal, siempre me hacen daño, siempre estarán ahí para destruirme, para tratar de empobrecer el Evangelio o empobrecerme a mí como persona. Mi amado, lo que te quiero decir es que no vayas a creer de que haciendo muchas veces el bien, el mal se va a disminuir o se va a extinguir. El mal siempre va a estar ahí. Por lo menos mientras el reino de Dios esté en esta tierra, ojo, y Cristo no haya venido a gobernarla, el mal siempre será, diríamos, latente. Será una oposición permanente durante nuestra presencia en la tierra. Ahora, esto lo tomo como primera referencia, porque cuando voy, obviamente, a Romanos capítulo número 12, versículo número 20, ya leíamos nosotros que Dios, ¿qué es lo que nos está solicitando? Si volvemos al texto, por favor, de Romanos capítulo 12, verso 20. Así que si tu enemigo tuviere hambre o tuviera sed, dale de comer o dale de beber. Sí. En el versículo número 20 continúa diciendo, pues haciendo esto, y mira cómo lo remarco, haciendo esto, ascuas de fuego, harás, dice aquí, o amontonarás sobre su cabeza. Yo ya le había mencionado que esto dicho en la nueva versión internacional significa, porque le harás arder la cara de vergüenza. Ahora,
Yo tengo un texto de referencia que creo que va muy bien con el texto de Romanos, que se encuentra en el Antiguo Testamento, y quiero por favor que me acompañe a la segunda carta, si venga conmigo por favor, del libro de Samuel, en el capítulo número 16. Antes de adentrarme en la lectura, capítulo 16, quisiera acotar algo, sí, por el contexto bíblico. Sí, segundo libro de Samuel, capítulo 16. Usted sabe perfectamente que para aquel entonces, luego de que ya David, el gran rey David, está ya, diríamos, estable en su reinado, luego se levantaría un sinnúmero, diríamos, de circunstancias que van a tratar duramente con la vida de David. Una de esas circunstancias es que se levantará contra él, como lo dijo de pronto el Señor en su debido momento, porque los enemigos serán los de su propia casa. Jesús también lo anunciaba diciendo que en casa estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la nuera contra la suegra contra todo el mundo. Mi amado, es necesario entender en este texto bíblico de segunda de Samuel capítulo 16, que David está pasando por uno de los peores momentos de su vida, siendo rey, diríamos, habiendo alcanzado la promesa de Dios, que era el reinado, porque desde niño la promesa de Dios fue ungirlo para que sea, ¿qué cosa? Para que sea rey. En el proceso, obviamente, David comete muchos horrores y errores que le costarán muy caro. Uno de esos errores, mi amado hermano, será justamente que su hijo Absalón se levantará contra él. Y ese, mi amado, se levantará de tal manera, de tal forma, que lo sacará de la misma Jerusalén, lo sacará su padre, y el padre huirá, ¿sí?, de la casa real. Huirá, y él lo hace no porque no tenía el poder militar de hacerle frente a Absalón. No porque no hubiera tenido un ejército como para poder decir, yo soy el rey y todo lo que se oponga delante de mí va a quedar destruido. No. Él lo hace simplemente para no tener que confrontar a su hijo. Simplemente para no tener como enemigo a su propio hijo. Aun cuando su hijo Absalón poco o nada quería saber de una buena relación con papá en casa. Yo no sé cómo a veces en el hogar se puede llegar a descomponer de una manera tan fuerte la relación intrafamiliar que a veces, mi amado, un hijo y un padre no se pueden ver. Yo no sé muchas veces cómo en casa se puede dar que una esposa y un marido simplemente vivan por el solo hecho de que hay un vínculo llamado hijos que los une, porque de ahí todo lo demás es como un perro y un gato. Mi amado, a veces la situación en casa se puede poner algo a la par como la situación que vivió David con su propio hijo, Absalón. Ahora, Absalón se adueña del trono. El padre, vuelvo y repito, podía hacerle frente, pero él sale de Jerusalén, deja la casa real y Absalón ingresa al palacio real, y para ponerle la cereza al pastel, mi amado, Absalón toma por mujeres a las concubinas del rey. Es decir, que comete, diríamos, un barbarismo, por así decirlo. Comete algo totalmente execrable, y eso tipificado en la ley era muerte para Absalón por donde quiera que se lo quería ver. Una, por traidor, porque obviamente quería usurpar el trono de su padre, y segundo, porque había también irrumpido en el lecho, por así decirlo, de su padre al acostarse con las concubinas del rey. Todo esto, mi amado, bajo una marquesina de odio, bajo una marquesina de rencor. Absalón, no sé, creo que si bien es cierto fue uno de los hijos más hermosos que tuvo David, uno de los ejemplares de mayor realce en cuanto a estatura, porte, sí, hermosura, pero en cuanto al corazón, uno de los más ennegrecidos que pudo haber tenido David. Diríamos, era lindo por fuera, pero por dentro era una serpiente. Ese padre, mi amado, le pasó factura a su crianza. Él fue un mal padre. La Biblia sí dice que David, y en textos rebuscados, sí sale que David era un padre muy tolerante. Un padre que no quiso bajo ninguna circunstancia a veces molestar a sus hijos para que estos se corrigiesen.
De hecho, cuando se enteró de muchas cosas, entre una de ellas, mi amado, uno de sus hijos, usted debería recordar que violó a una de sus hermanas. Mi amado, David se quedó de brazos cruzados. No hizo absolutamente nada. Sí, mi amado, fue un buen rey, pero fue un mal padre. Y eso le pasó factura. Ahora, cuando él está en esa experiencia, en esa terrible situación, mi querido hermano, David sale con ese reducto, diríamos, de su ejército. Usted debe de recordar a los 300 de David, ¿se acuerda? Sí, ese grupo selecto de guerra que tenía para poder vencer sobre todo a los enemigos más poderosos. Él sale huyendo y va a buscar otro refugio. ¡Qué terrible! Ahora, en esa condición, mire que le he dado esto simplemente es un mero adelanto. Vamos al capítulo 16 del segundo libro de Samuel. Y venga conmigo, por favor, porque vamos a considerar algo especial. Y va a ver por qué le digo todo esto, en función de lo que estamos estudiando en Romanos capítulo 12. En segunda de Samuel, capítulo 16, estamos. ¿Lo tiene? Dirá allí el Señor. Déjeme ubicar el texto para poderlo leer. ¿Sí? Verso primero voy a leer, en adelante. Cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba, el criado de Mefiboset, que salía a recibirle con un par de asnos enalbardados, y estos, dice la Biblia, ¿qué tenían? Y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuero de vino. Y dijo el rey a Siba, ¿qué es esto? Y Siba respondió, los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Verso número 3. Y dijo el rey, ¿dónde está el hijo de tu señor? Y Siba respondió al rey, he aquí, él se ha quedado en Jerusalén porque ha dicho, hoy me devolverá la casa de Israel el reino de mi padre. Verso número 4. Comience a leer, por favor. Ahora, en medio de esta aparente isla de bonanza, porque vienen a traerle comida al rey, en el desierto, versículo 5, y vino el rey David hasta Baurín. Ojo, Baurín era un lugar, y aquí que salía uno de la familia, para su desgracia, ¿de qué familia? De la familia de la casa de Saúl. Posiblemente, no sé, haya sido un primo, un tío, un sobrino de los... Porque usted debe recordar que Saúl, a la larga, su ejército terminó matando a todos, digamos así, los enemigos de la casa de Saúl para que no se levanten contra el rey David a futuro. Ahora, esto no lo ordenó David, lo hicieron los soldados, sobre todo el general de David. Ahora, versículo número 5. Dice, se levantó uno, versículo 5, he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera. Y salía, dice la escritura, ¿de qué forma? Hacia el rey, obviamente. Y lo salía maldiciendo. Verso número 6, no solo eso, y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban, mira, a su derecha y a su izquierda. Imagínate, a un solo hombre maldiciendo al rey. Y es como que se encuentre, no sé, a distancia en un valle y él subido en una pequeño montículo y comenzando a tirarle piedra al rey, a todos los su séquito y maldiciéndolo por doquier. Ojo, y decía Simei, maldiciendo, ¡fuera! ¡Fuera, hombre sanguinario y perverso! Eso atribuyéndole ¿a quién? A David. Jehová, le dice Simei, te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y dice aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Mi amado, ya usted podría considerar, de acuerdo también a todo lo que yo le he anticipado, cómo se debió haber sentido ¿quién? David.
estas palabras y estas maldiciones y esta forma en la que David es de alguna forma confrontado, viene, mi amado, no viene de alguien que lo amaba, viene de alguien que odiaba. ¿A quién? A David. Que alguien que posiblemente, como era perteneciente a la casa de Saúl, posiblemente le deseaba la muerte. Y hasta cierto punto, qué coraje o qué valor como para ponerse delante del rey y delante de ese pequeño ejército que él llevaba para hacer tremendas espectáculos. Hay que estar bien, digamos, bien amarrado los pantalones como para decir, salgo y le armo un tremendo escándalo, como cuando usted a veces pasa por ciertos lugares, a veces suele pasar, usted va en colectivo, no sé, o va en su vehículo, y a veces ve un escándalo de una mujer que le hace al marido a las afueras de un trabajo. Hay gente que se presta para hacer esos espectáculos, ¿verdad? Hay quienes podrían decir, yo jamás me prestaría para ello, pero hay otros que dicen, no, donde sea yo le hago problema. Ahora, este hombre le hizo un tremendo espectáculo, pero obviamente contra David. Y dice la Escritura en el versículo número 9, entonces, vaya conmigo en la lectura, Abisaí, hijo de Sarbia, le dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. ¿Qué pensaría usted? Quiero que usted se ponga en los zapatos ahí del rey. Ya el rey viene totalmente de manera espiritual, de manera emocional, sentimental, viene hecho pedazos David. Su hijo está en el trono en este momento. Y por ahí se ha enterado de que sí, también se ha acostado con sus concubinas. Y él va huyendo. Vuelvo y repito, no porque David no hubiera podido defender su trono, lo hubiera hecho y hubiera ganado, se lo aseguro. Pero sin embargo, él no quiso confrontar ¿a quién? A su hijo. Y sale y va por el desierto y llega a un lugar, a un punto llamado, como lo dice en los versículos anteriores, sí, Baurín. Y en Baurín sale este hombre, llamado, y lo comienza a hacer pedazos, por lo menos verbalmente y anímicamente y con piedra lo comienza a hacer pedazos. Y ahí sale alguien de en medio de ese ejército que él tiene, llamado, como lo dice la Escritura en el versículo número 9, ¿sí? Abisaí sale y le dice, Señor, ¿quién es este perro que te falta el respeto? ¿Quién es este? No sé, póngale usted el nombre que usted quiera, despectivo, ¿no? ¿Quién es este? Diría un cristiano, ¿quién es este hijo del diablo que viene a ofender a un hijo de Dios, a un siervo del Señor? Mi amado, si usted es visceral, si usted es muy emocional y no mide su carácter, si no tiene control de sí, por eso que también le anunciaba al principio de esto, que en Dios hay que tener refugio en la oración, en el amor, pero también en ¿qué cosa? En el dominio propio. Si él, mi amado, de alguna forma se hubiese descontrolado, le hubiera dicho, anda Abisaí, córtale la cabeza. Pero David no era su primera vez en cuanto a ser tolerante para con los enemigos. Ya usted también debe de recordar que Saúl estuvo en las manos de David en una cueva, allá en Adulán. Y allí David bien pudo haberle cortado la cabeza a su enemigo, sabiendo que David tenía por promesa divina el trono en sus manos. Y su ejército, justamente, posiblemente uno de estos bien le pudo haber dicho, Señor, ahí lo tiene, ahora es cuando. Pero David sabía perfectamente que no era él el que tenía que tomar el trono a su fuerza, sino esperar en el tiempo de Dios para hacerlo. Y David, versículo número 10 le dice, y el rey le responde ¿a quién? A Abisaí. Y el rey le respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Ahora, ¿por qué menciona esto David? En otras versiones suele considerarse, ¿qué tengo yo que ver con ustedes, hijos de guerra? Porque
los hijos de Abisaí y de Sarbia, o en este caso Sarbia, hijo de su padre Abisaí, era una tribu muy violenta, así más o menos como lo que Dios le dijo en su debido momento a Agar, hablando acerca de su hijo Ismael. Dios anticipaba que toda la descendencia de Ismael habría de ser una tribu de guerra, una tribu que confronta. Y de hecho hay mucha gente que de por sí, usted sabe que hay diferentes tipos de personalidades. Muchas veces dicen que una personalidad, por ejemplo, un poquito enérgica, le suelen decir que son flemáticos, sí, que de la nada se encienden. Estos hijos de Sarbia tenían este distintivo. En Jesús también tenía dos discípulos que eran por encima de los otros, eran coléricos. Sí, coléricos, pero no es flemático, coléricos. Sí, ahí está, por ejemplo, Jacobo y Juan. Estos hombres eran los hijos del trueno. Así Jesús los había denominado. Mi amado, estos hombres que rodeaban a David eran fieros en batalla. Y para ellos las cosas las resolvían de la manera más fácil. Si venía alguien en contra de ellos, ellos sacaban la espada y cortan cabeza. Punto. Y acabado el lío. Ahora, hay mucha gente que en la actualidad así resuelve sus problemas. Saca el puño y entra a las trompadas. Ahora, viene David y le dice, ¿qué tengo yo que ver con ustedes, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. Ahora, mira cómo lo considera David. Yo quiero que tú, trates de personificarte con David. David asume que este daño que va en su perjuicio ha sido de alguna forma aprobado por Dios. ¿Quién de nosotros podría atribuir semejante situación de mal para nosotros? No, Dios lo ha permitido. Hay que ser en Dios muy paciente como para poder decir, como lo dijo Job, de Dios yo recibo el bien y el mal. Y eso es lo que David está diciendo. Esto que está pasando en mi vida, esta tiradera de piedra, estas maldiciones y todo este deseo de muerte que me dé, esto Dios lo ha permitido. ¿Y quién soy yo para impedirlo? Eso es tener una actitud, mi amado hermano, pero de sumisión completa a Dios de primera mano para poder tener una actitud, diríamos, a la defensiva. Y dice la Escritura, versículo número 11, si él así me maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga. Aún más dice la Escritura, ¿quién pues le dirá, en la parte final, quién pues le dirá, ¿por qué lo haces así? Es decir, ¿quién podría de ustedes irle a reclamar? Yo me imagino que estas palabras, sobre todo para Abisaí, debieron haberle chocado. Debieron haberle puesto como que un lazo en el cuello al caballo para que no corra desenfrenadamente a matar, en este caso, a este hombre que era descendiente de la casa de Saúl. Y dice en el versículo 11, y dijo David a Abisaí y a todos sus siervos, he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas. Mira que tenía esto en el corazón clavado. He aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. Cuánto más ahora un hijo de Benjamín. Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Yo suelo considerar que a veces las penurias no vienen solas. Por lo general, cuando vienen a tu vida, vienen una encima de la otra. En cuyo caso, por ejemplo, usted podría decir, hermano, justo hoy un accidente con mi hijo, justo hoy una enfermedad, y para mi mal me agarró sin plata. ¿A cuántos le ha pasado eso? Sí, hay un accidente, no hay dinero, vas al hospital y nadie lo atiende. Seguido de eso buscas algún otro, dispensario, casa de salud cercano, llamado, y por ahí el médico, el peor que te toca. Si te lo atiende de tal manera que tú dices, en vez de curarlo me lo estás matando. Y pareciera ser, mi amado, que todo lo que tú tratas en Dios de buscar apoyo o ayuda, todo el mundo te la niega.
Mi amado, las cosas muchas veces se prestan como para que tú tires la toalla o arrojes tu paciencia y saques a relucir lo peor de ti. Pero aquí vemos a un hombre que pese al mal que está recibiendo y pese a la situación que está pasando, mi amado, él de alguna forma trata de consolarse en la voluntad soberana del Señor. Cuando yo voy a la Escritura, porque esto lo tomé como referencia, así como lo tomé la parte del apóstol Pablo con el calderero Alejandro, mi amado, yo quisiera considerar algo adicional. Ven conmigo, mi amado, en Proverbios, por ejemplo, capítulo 15, Proverbios, capítulo número 15, mira lo que nos dice el Señor en el versículo 28. En Proverbios, capítulo 15, verso número 28, dice el Espíritu Santo lo siguiente. Yo quiero que consideres esto antes de cualquier reacción que te pudiera venir al alma, si cuando tienes a alguien que te está ofendiendo o a alguien que te está provocando. Sí, usted no ha escuchado a veces en el entorno cuando alguien te busca pelea. ¿Qué dice tu entorno? El que está a tu lado. ¿Qué te dice? Sí, anda, peléale. Sale de una vez, ¿verdad? Mira lo que dice el Señor. El corazón del justo, ¿ya lo tiene? El corazón del justo piensa para responder. ¿Lo tiene? El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos, es así que dice la Escritura, derrama, es como que brota, es como que tira un balde de maldiciones, derrama, dice la Escritura, malas cosas. A esto, mi amado, yo lo llamo en Dios tener dominio. El dominio propio comienza, mi amado, desde el momento en que tú procesas aquí la información. El cuerpo no hará, ojo, el cuerpo no hará nada que tu cabeza no le diga que haga. Quiero que entiendas esto. Hay gente que puede escudarse y decir, uy, no sé lo que me pasó, saqué el puño y se lo tiré hoy. O abrí la boca y le saqué el insulto. Ay, Señor, perdóname, soy cristiano, perdóname porque lo insulté. Mi amado, usted tiene que entender que la mente de un cristiano debe de estar anticipado, sea la situación que te depare el día, debe de estar anticipada, es decir, debe de estar previamente ya llena del conocimiento de Dios. Una mente que está recreándose constantemente en los versículos bíblicos es una mente que no tendrá lugar, ojo, a que hayan malos pensamientos en tu vida. Y por ende, al no haber malos pensamientos, si algo malo te pasa, lo vas a asumir con cosas buenas. Lo vas a asumir o lo vas a tratar de contener con Dios o con la palabra de Dios. Por eso es que dice el Señor en este precioso verso de Proverbios 15, 28, el corazón del justo piensa, medita, analiza. Entonces, ¿qué hace? Da una palabra. Puede ser que los que te rodean no sean así. Y que cuando ellos, sí, de alguna forma se ven motivados por alguna situación a abrir la boca y sacar sapos y culebras, tú estés embarrado en esa ensalada. O por lo menos a ti te contaminen o traten de pronto de desprestigiarte o traten de deshonrar tu buen nombre. Puede ser que ellos lo hagan, pero a ti no te toca responderles de la misma forma. Mira, y hemos visto con David. David pudo y bien tenía el derecho para poder decir, sí, córtale la cabeza, porque había o estaba maldiciendo ¿a quién? A un rey. Estaba maldiciendo a un rey. Y él bien pudo haber dicho, córtenle la cabeza. Era regla, mi amado hermano, que el que maldecía a un príncipe del Señor, mi amado, tenía, mi amado, así la muerte como paga. Mira que cuando David cortó solamente el borde del manto o de la capa de Saúl, él sintió un estremecimiento en el corazón como que si lo hubiese herido. Y solamente había cortado, ¿qué cosa? Un pedacito de su capa. Pero él sabía que esa acción no, diríamos así, no reflejaba lo que él realmente quería hacer, quitarle la vida. Y al hacerlo se compungió tanto que se asustó de lo que estaba haciendo. Mi amado, cuando uno va a la Escritura, y ven conmigo por favor, quisiera que me acompañaras al Evangelio de Lucas en el capítulo número 6. Ven conmigo al Evangelio de Lucas en el capítulo número 6.
¿Lo tiene? Evangelio según San Lucas, capítulo número 6. Dice el Señor, voy a leer versículo número 32. Verso número 32. Porque si amáis, ¿lo tiene? Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? ¿Sí? ¿O qué cosa grande habéis hecho? Porque también los pecadores, y yo quisiera aquí argumentarle algo, porque también los pecadores aman a los pecadores. Aquí nos dice, porque los pecadores aman a los que los aman. Ahora, esto se va a unir a los siguientes versículos, pero quiero ir meditando en ellos. Mi amado, ¿qué dice el texto? Si amamos a los que nos aman, ¿qué es lo que dice el texto? ¿Qué mérito tiene? Ahora, yo entiendo que por naturaleza, recibir de alguien que me estima un favor, para mí siempre será de gran gozo, será de gran estima. Ojo, y no digo que cuando lo hacemos esté mal, la Biblia no dice que esté mal, la Biblia dice es qué mérito hay en esto. Es decir, qué cosa extra se ha hecho. Eso es lo que Dios quiere de alguna forma hacernos entender. Es más o menos como cuando tu niño te dice, mamá, saqué buena nota en el examen. Y extiende la mano. Tú le dirás, es tu responsabilidad sacar buenas notas. ¿Que no me vas a dar un premio? No, si es tu responsabilidad estudiar. Más bien estaría descompuesta si me hubieras dicho que no sacaste una nota buena, porque de lo contrario te hubiera castigado. Y ahí puede ser que haya una réplica y te diga, a ver, si no me vas a premiar porque saco buenas notas, tampoco me vas a castigar cuando saque las malas. Por ahí podría ir el asunto. Cuando nosotros, mi amado, nos rodeamos de gente que nos estima y nos hace bien, obviamente que usted va a sentirse cómodo. Pero cuando usted recibe de parte de alguien que no le cae bien, ofensas, vituperios, chismes, cuentos, o posiblemente es agredido, entonces usted va a reaccionar conforme a esa acción negativamente también. Muchos dirán, bueno, soy cristiano, no te voy a pegar, no te voy a insultar, pero sí, mi abogado te va a visitar. Me has vituperado, me has dicho esto, estás levantando injuria. Te vas a acordar de mí en los tribunales. Cuando actuamos de esa forma, yo no digo que esté mala, pero, mi amado, ¿en dónde queda? Ahí sí, ¿dónde queda el evangelio de la paz en mi vida? ¿Hasta dónde usted puede, según su tolerancia, aguantar las situaciones crónicas que podrían llegar a su vida? ¿Hasta dónde? Ahora, bíblicamente, yo quisiera que usted aquí medite en esto. ¿Hasta dónde Jesús nos ha dicho que debemos de ser tolerantes para todo lo negativo que nos pueda caer encima? ¿Hasta dónde? ¿Alguien tiene una medida? ¿Alguien tiene algún tipo de tope y diga, hermano, yo aguanto hasta aquí, porque de ahí para allá yo ya no aguanto? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde usted podría aguantar que una vecina, no sé, siempre al perro que ella tiene, se lo pone en su puerta o en su vereda y ahí le hace hacer las necesidades a su animal? ¿Hasta dónde usted aguanta de que todos los días tiene que andar recogiendo desperdicios de perro ajeno? A ver, vamos por ahí. ¿Hasta dónde aguanta usted? ¿Hasta dónde usted aguanta en clase, por ejemplo? Nunca falta el compañero. Bueno, siempre hay un compañerito que suele ser por encima de los demás, grosero, irritante, que apenas vas llegando como que te la tiene ensañada y nunca te llamará por el nombre, siempre te llamará por tu sobrenombre, por tu apodo. Siempre. No importa si estás quieto o estás haciendo algo, bueno, no tan complicado, pero siempre te ofenderá, siempre te pondrá por el suelo, siempre, como dicen por ahí, te hará bullying, siempre. ¿Hasta dónde tú aguantarás? ¿Cuál es tu tolerancia?
Mi amado, es allí donde Jesús en este texto bíblico nos va a dar, ojo, nos va a dar, ¿sí?, la directriz exacta de qué es lo que se tiene que hacer y hasta dónde se tiene que aguantar. Ahora, empieza primero por aquí, versículo número 32. Si amas a los que te aman, no has hecho nada de extraordinario, queriéndole poner ese sinónimo. No has hecho nada extraordinario, porque también los pecadores aman a los pecadores, aman a los que los aman también. Versículo número 33. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito o qué cosa extraordinaria habéis hecho? ¿O qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Ahora, en ambos textos hay un denominador común. ¿Cuál? ¿Cuál es el denominador común? En ambos versículos. Hay un denominador común en los dos. ¿Cuál? Sí, bueno, en palabras, el amor, sí, pero no, hay una frase ahí, hay algo, una expresión que es un denominador común. ¿Ah? ¿Con respecto a qué? A los méritos que se puede tener. Ambos reciben, mira, ambos reciben el mismo mérito. O reciben la misma evaluación. El pecador ayuda a un pecador y ambos se sienten por bien servidos. Igual pasa con aquellos que hacen el bien. Alguien que posiblemente sea justo o se considere en Dios justo, le hace un favor a otro justo y ambos quedan muy bien servidos, pero entre ellos. Pero para la consideración o la óptica divina, nada de extraordinario. No que nada de bien se haya hecho, el bien se ha hecho, pero nada de extraordinario se ha hecho. Todo está bajo la marquesina de lo normal. Todo se encuentra bajo el estándar. Y Dios no nos quiere en el estándar, nos quiere por encima del estándar. Eso es lo que quiero resaltar en esta noche. Dios no te quiere en el estándar de la circunstancia, te quiere por encima del estándar. ¿Qué haría Jesús por encima del estándar de cualquier otra persona? Cuando se lo abofeteaba, cuando se lo escupía, cuando se lo acusaba falsamente. ¿Cómo actuar en ese sentido? Dice la Escritura, versículo número, sigue con el ejemplo, versículo número 34. Y si prestáis a aquellos, dice aquí, de quienes esperáis recibir, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Versículo número 35. Aquí viene, diríamos, mi participación de acuerdo a lo que se debe de hacer. Verso 35. Amad, y viene el primer punto, el amor. Amad, dice la Escritura, pues a vuestros enemigos, y tú dirás, bueno, yo los amo, pero Jesús viene y le liga una ancla que puede ser muy penosa o muy difícil de llevarla a cabo. Y haced bien. ¿Qué ha dicho Romanos? No pierda Lucas. ¿Qué ha dicho Romanos en el capítulo 12? ¿Alguien podría recordarlo, por favor? Romanos capítulo 12, verso 20. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Y si tuviera sed, dale de beber. Eso es hacer. Cuando voy a Lucas capítulo número 6, versículo 35, dice, amen a sus enemigos, pero háganle bien. Haced bien. Y dice la Biblia, a los enemigos, y prestad, no esperando de ellos, ¿qué dice la Escritura? Nada. Ahora, yo te pregunto, y sé honesto, mi amado, porque si uno no es honesto con uno mismo, entonces ¿con quién? ¿Cuántos de nosotros hemos negado favores? No quiero que levante la mano ni nada, no. Pero simplemente, tras el análisis de la persona al cual usted obviamente tiene enfrente, usted dice, a él no le presto. A él no. Si viene el pastor, sí, pero a él no. Si viene fulano con él, a él sí le contesto. ¿Cuántos de ustedes cogieron el teléfono
vieron el nombre que lo tenían grabado y dijeron, no, a él no. Porque siempre me llama para pedirme. Nunca paga. Nunca esto, nunca lo otro. ¿Y cuántos podrían con un leve amén, así susurrando, han hecho esto? Yo digo, con vergüenza, amén. Yo sé que estoy rodeado de santos y yo soy el pecador. Mi amado, ¿quién de nosotros no se ha negado a hacer el bien? Pudiéndolo obviamente hacer. Mi amado, simplemente porque en nuestra tabla de valores, sí, ponemos a los que se lo merecen y a los que no se lo merecen. Ahí encasillamos a los que me caen bien y a los que me caen gordo, como dicen por ahí. Ahí ponemos a los que yo amo y a los que yo odio. Claro, con los que yo amo, mi casa es tu casa. Con los que yo no amo, a ver, espérame ahí, cierras la puerta, ya vengo. Y te das todas las vueltas esperando que se te vaya. Mi amado, ¿qué dice Jesús? Dice la Escritura, amad pues a vuestros enemigos, hacedle bien. Y mira lo que te dice. Prestad. Mira que por ahí el eslogan del hombre es, el que presta es porque no quiere tener. Pero la Biblia dice, prestad, no esperando de ello nada. Y yo te quiero añadir algo acá, inclusive lo que prestaste. Incluido. Puede ser que prestes una olla y la olla jamás regrese a tu casa. El mérito está, ¿saben dónde? En que cuando te vuelva a prestar, tú le vuelvas a dar. Es que ahí es donde viene lo duro. Ahí es donde está lo crítico. Vecina, yo le presté, ¿se acuerda? Una licuadora. Ya con estas son 2. Dice la Escritura, si prestad no esperando de ello nada. Y mira lo que dice el Señor. Y será vuestro galardón grande. Y seréis hijos de ¿quién? Del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Hermano, pero si yo le hice un favor y este ha sido ingrato porque lo vi que venía cobrando, hasta lo vi contando el dinero y yo el otro día le presté 100 y le estoy prestando $10 y no me presta. ¿Qué dice el Señor ahí en la parte final? Porque Dios, ¿qué hace? Él es benigno para con quienes. Ojo, ¿con quiénes? Con los ingratos. Y no solo los ingratos, sino y los malos. Con aquellos que ni siquiera dicen gracias. ¿Qué harías con esa persona que está en lluvia, qué sé yo, que de pronto te ha hecho algo negativo y lo ves que está aguantando un aguacero y tú pasas con un carro por ahí? ¿Le pararías? ¿O aceleras y si hay un charco, pasas por el charco para que se moje bien? Pregunto, ¿cuántos se han hecho los ciegos con personas que no les caen tan bien? Aquellos que caminando al verlo de reojo, como inclusive si vamos acompañados codiamos, dice, mira, ahí está fulano, ni lo mires. Haz como que no lo ves. Mi amado, es que si hacemos esto, no hay ningún mérito en darle la mano a quien a mí me da la mano. ¿Sí me está entendiendo? No hay ningún mérito. Es decir, nada de bendición adicional vamos a recibir por esto. Al contrario, cuando yo le doy cuando le doy a alguien algo, si él a su vez me da algo, quedamos tablas. Mira que cuando el Señor confrontó a los fariseos, les dijo, si el pueblo los aplaude, ¿ya recibieron qué cosa recibieron? Ya recibieron su recompensa.
Es decir, no esperen de mi Padre absolutamente nada más. Todo lo que ellos, sí, ya recibieron de quienes lo aplaudieron, de quienes le dijeron, gracias, qué lindo, qué como predica, qué precioso, ya los alabaron, hasta ahí quedó su recompensa. Algo adicional a eso, no hay nada más que esperar. Dice la Escritura, sed pues, verso número 36, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre, y aquí viene el asunto, es misericordia. ¿Y qué cosa es la misericordia? ¿Qué es la misericordia? ¿Acaso no va ligado a lo que se entiende como compasión? Darle a alguien algo que no merece. Eso es la misericordia. Hay quienes le dan el sinónimo de gracia. La gracia y la misericordia para mí es lo mismo. Un acto de misericordia o de gracia, mi amado, conlleva simplemente darle a alguien lo que no se merece, pero se la da. Ahora, es fácil darle algo a alguien que usted estima. ¿Quién de ustedes no mete la mano hasta sin contar al bolsillo? Tenga, mijo, esto, pero yo sé que anda sin plata, tome. ¿Sí o no? Se va tranquilo a la casa. Ay, es que mi hijo no tenía. Ahí le di, no sé, creo que tenía como 100 en el bolsillo. Todo se lo di. ¿Harías lo mismo por un enemigo? ¿Harías lo mismo? Ahí ven para acá, yo sé que tú me insultaste a la madre el día de ayer. Toma, aquí está, en el nombre de Jesús. Recibe en el nombre de Jesús. Llévate ese billete. Punto. ¿Dónde hay, mi amado hermano, la estimación divina? Cuando la ayuda recae sobre quien tú sabes que te ha hecho daño. Cuando uno va a Romanos capítulo 1, por eso era necesario leer Lucas, y en Romanos capítulo 12, ¿qué dice el texto? Si tu enemigo, ¿quién te cae mal? Y no necesariamente quiero decir que el pueblo de Dios espero que no tenga enemigos, pero si hay gente que te incomoda. Tú puedes tener en tu aula gente que te incomoda. ¿Qué te parece si haces un pequeño gesto de bondad con esa persona? ¿Quién tiene en el aula gente que le incomoda? No digo gente que es enemiga. Ay, no, que es un enemigo que me va a esperar a la salida para caerme a golpe. No, no. Gente que simplemente tú no le pasas. Tú sí sabes quiénes son. Fulana, yo todo el año no le pasé. Mira que ahí mismo termina el ciclo estudiantil. No sé, simplemente no me cayó bien, o no le caí bien, o pasó algo, algún desentendido, y no sé, se hizo mi enemiga, o mi enemigo. ¿Qué te parece si antes de terminar el año lo invitas al bar y le compras el pastel y la cola? Que son los alimentos típicos de un colegio. ¿Ah? Y si tan duro te pesa hacerlo, ay hermano, qué vergüenza. Entonces mira, cómpraselo y con un compañero de confianza, mándaselo a dejar. Yo sé que cuando lo recibe, ¿qué tiene? ¿Quién me lo dio? Eso hasta la basura te lo va a tirar. Pero esa acción va a marcar la diferencia. ¿Me explico? Va a marcar la diferencia. Mira que estamos un poquito lejos, pero ya mismo se acerca el Día del Amor y la Amistad. La gente, mi amado, manda flores, globos, bombones, pero a todos los que ama. Mira, una meta quiero ponerte. En este 14 de febrero, regálale todo lo que tú quieras a gente que tú sabes que te odian. ¿Qué te parece? Deja a un lado a tu mamá, a tu papá, a ellos los festejas todos los días. Coge ese día y mándale y compra flores. Dile, a ver, esta que casi me quita el marido, le voy a dar un ramo de flores. Tenga, en nombre de Jesús. Es tu enemiga. Yo me enteré que este me robó. Ahí, este se me metió por el patio, el vecino se me metió por el patio, se me llevaron las prendas de vestir. A ese voy y le compro algo. No sé, un decorador de flores y globos y que le diga te quiero mucho. ¿Qué mejor fecha para poder, mi amado, hacer lo que Dios, ¿qué dice la Biblia? Hace porque Él es misericordioso. ¿Pero con quiénes? ¿Con quiénes? Con los ingratos y los malos.
Cuando Dios dice que hace salir el sol y hace caer la lluvia sobre buenos y malos, mi amado, justamente es para dejar el precedente de que Él es bondadoso. Él es misericordioso y quienes le seguimos a Él debemos de manifestar, y quiero ser técnico, el mismo ADN de Dios. El mismo ADN de Dios. Pregúnteme, hermano. Haga una lista, ¿no? Sí, claro. Mm. El viernes se la saco, dijo. Ajá. Claro. Ahora, yo aquí, ahora, dice, le quiero responder con un texto bíblico. Quiero, a ver, hay un texto en el Antiguo Testamento, sí, y quisiera tomarlo como referencia, como para poder responderle sí, a la necesidad de su... No, es verdad. A ver, déjeme ver si lo encuentro. Ya, mire, le doy este de acá. En Deuteronomio está, en Deuteronomio capítulo número, sí, 24. Se lo voy a dar como reseña, inclusive de lectura en casa, no solo a usted, a todos los hermanos. Dice ahí, verso 10 voy a leer, solo como referencia. Cuando entregares a tu prójimo alguna cosa prestada, dice allí, no entrarás en su casa para tomarle prenda. Ahora, habla del aspecto de dar algo y tomar algo como que si fuese una garantía. Porque una prenda, cuando yo tomo una prenda es para tener una pequeña garantía. Ahora, bíblicamente, en el contexto estará, entre el pueblo de Dios estaba prohibido tomar inclusive prenda. Pero cuando uno sale fiador, la Biblia sí dice que cuando uno saliere fiador de alguien, le tomará prenda. Ahora, en ese sentido, no estoy hablando de que el que le presta o no es su enemigo. Aquí estamos hablando de alguien que usted sabe propiamente de que es su enemigo, de que lo hace con maldad. Con respecto a aquel que sale fiador, obviamente es diferente, porque aquí estamos hablando de una pequeña transacción. Tú me prestas esto, por el cual, como garantía te doy esto a cambio. Entre el pueblo, bíblicamente, estaba prohibido, por ejemplo, tomar prenda, porque se sobreentendía que la palabra hacía honor al compromiso que se adquiría. Pero entre los que no eran pueblo, no había garantía de Dios por medio de que alguien que dé su palabra la vaya a respetar. En cuyo caso Dios decía, no, al extranjero, tómale prenda. ¿Era cristiano el varón o es cristiano? No. Yo no digo si es compadre. Es cristiano. Ya, pues entonces, cógelo. Si todavía le tiene la prenda a usted. Ajá. A sacar, obviamente. Ahora, le pregunto algo. ¿Cómo se siente luego del mensaje? ¿Dispuesto a ayudar o no? Aquí sí yo podría decir, hermano, si de parte de Dios hay algún redarguir, sígale prestando. Pero adicionalmente a eso, sígale predicando. Porque igual es un creyente. Y un creyente debe tener buen testimonio. Y también un creyente, entre creyentes, no se puede ser gravoso. Es decir, no se puede agravar la situación de su hermano sabiendo que nos une el vínculo de Cristo.
Para concluir, cuando terminamos la lectura en Romanos capítulo número 12, recuerde que de ahí hemos desprendido la enseñanza, versículo número 21, nos dice el Señor que haciendo de esto, ojo, haciendo el bien, mi amado hermano, haciendo el bien, ¿qué vamos a hacer con ellos? O por lo menos ellos, ¿qué van a sentir? Van a sentir que si de parte de Dios, no de nuestra parte, de parte de Dios, mi amado, ellos quedan con un mal, no nosotros. Este asunto de arder la cara de vergüenza no necesariamente implica de que ellos se sientan ya mal de por sí, al ver que de parte de nosotros nunca van a obtener un insulto, nunca van a obtener de nosotros una bofetada, nunca van a recibir de nosotros un desprecio, sino que siempre van a observar en nosotros que Cristo ha cambiado nuestra forma de reaccionar. Esa incomodidad, mi amado, va a dar testimonio de que Cristo puede también cambiarlos a ellos. Eso es, diríamos, en síntesis el asunto. Cuando yo hago el bien a alguien que me hace mal, mi amado, esa persona va a sentir vergüenza de su forma de ser. Va a decir, ¿cómo es posible que él me preste si yo ya le voy quitando 5 veces el martillo? Un ejemplo. ¿Cómo es posible? Va a tener él en algún momento, mi amado, un confrontar de Dios y decir, no, es que aquí el que anda mal no es al que le presto, sino yo el que salgo como fiador. Y esa es por esa razón que dice el Señor que lo malo, dice la Biblia, no seas vencido de lo malo, sino que vence. Es como una lucha. Si el mal con el mal, no hay vencedor, no hay ganador. Al contrario, cuando algo, dicen por ahí, que cuando un golpe se lo ataca con otro golpe, mi amado, lo único que gana es la pelea. Ambos van a salir agredidos, algo van a salir mal parados. Pero si alguien te pega y tú solamente recibes el golpe y no devuelves, allí está el mérito. Aquí no se trata de que si tuviste o no la razón. Quiero que eso sí te quede bien en claro. Sí, porque si tú dices, no hermano, es que yo tenía la razón, mi amado, vas a entrar ya en el litigio. Aquí se trata de simplemente manifestar el carácter de Dios. Así debes de verlo. Esto no se trata de que si tú tienes la verdad de tu parte, o si tú tienes la razón de tu lado, o si tú tienes las de ganar, o si tienes de pronto toda la razón en lo dicho. No, aquí se trata de manifestar el carácter de Dios. Y el carácter de Dios es dar bien al hombre ingrato y al hombre malo. Darle el bien. Es que él no se merece un vaso con agua. No se trata de eso. Aquí no se trata de merecimientos, sino de reflejar el carácter de Dios. Y el carácter de Dios debe de ser manifestación del carácter de sus hijos. Él no se lo merece, pero igual, yo en Dios lo quiero seguir bendiciendo. Punto. Así de sencillo, mi amado hermano. Haciendo esto, vamos a vencer. Aleluya. Oremos a Dios. Padre, en el dulce nombre de Jesús, yo te doy gracias, porque siempre estas verdades sencillas, bíblicas,